Bueno, ahora sí comienzo a grabar la clase. Bueno, vamos por la semana 3 del módulo 3. En esta clase del día de hoy vamos a ver sobre limpieza y desinfección. Limpieza y desinfección es parte de los programas prerequisitos. En las normas se abrevia como PPR, los programas de prerequisitos. Y estas son las condiciones básicas que tiene que estar funcionando una planta para que un sistema HACCP tenga sentido. La limpieza y la desinfección son dos procesos que se aplican de manera independiente, buscando objetivos diferentes. La limpieza es la remoción física de materia orgánica, ya sea tierra, alimentos u otros, de la superficie de los equipos y los utensilios. La desinfección es el tratamiento que se aplica sobre una superficie limpia, ojo ahí con el detalle, limpia, no se hace desinfección sobre una superficie sucia, para reducir el número de microorganismos patógenos a niveles seguros. Entonces, aquí se puede decir que primero se limpia y después se desinfecta. Y después también hay otro nivel sobre la desinfección, que es la esterilización. Ya esterilizar significa eliminar completamente toda forma de vida. Eso incluye las esporas de los hongos, que esas normalmente solo se eliminan en un autoclave. Un autoclave es una máquina, imagínense como una olla de presión, que ahí se ponen los instrumentos para hacer una esterilización. Por ejemplo, cuando se hace una desinfección, se habla de que de que elimina el 99.99. Entonces queda ahí un 0.01. Con una esterilización se queda eliminado completamente. Y aquí es muy importante este orden. Primero se elimina la limpieza, se elimina la materia orgánica con una limpieza y después es que se hace una desinfección. No se desinfecta primero y después se limpia. ¿Por qué? Porque si se hace la desinfección y aún queda materia orgánica, esta desinfección no va a quedar bien hecha. ¿Por qué? Porque el desinfectante no penetra de igual forma si hay restos de suciedad o restos de materia orgánica. Entonces, la superficie primero tiene que estar limpia. La FDA es la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Es una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos que consiste en la oficina del comisario y cuatro direcciones que supervisan las funciones básicas de la agencia: productos médicos y de tabaco, alimentos y medicina veterinaria, operaciones y políticas regulatorias globales y operaciones. Es responsabilidad de la FDA proteger la salud pública, bueno, en Estados Unidos, asegurando la seguridad, la eficacia y la calidad y protección de los medicamentos, vacunas y otros productos biológicos y dispositivos médicos para el consumo humano y veterinario. La FDA no tiene jurisdicción en Costa Rica. Aquí la autoridad sanitaria para los alimentos es el Ministerio de Salud. Para productos de origen animal es SENASA. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si la planta en la que yo trabajo exporta hacia Estados Unidos, bueno, ahí los reglamentos de la FDA sí nos tienen que importar, porque ahí nos van a aplicar. La FDA, por una ley que conocida como FSMA, que es la Ley de la Modernización de la Inocuidad Alimentaria del 2011, invirtió la carga de la prueba. Entonces, ya no basta con que el producto llegue bien al puerto, sino que el importador estadounidense está obligado a verificar que su proveedor en el extranjero, o sea, nosotros, los que le estamos vendiendo el producto, va a operar bajo los controles preventivos documentados. Entonces, por eso es la importancia
de la FDA para nosotros. Recomendaciones de la FDA. El Food Code de la FDA va a establecer que las superficies en contacto directo con los alimentos potencialmente peligrosos a temperatura ambiente deben ser limpiadas por lo menos cada 4 horas. Los desinfectantes son utilizados para destruir organismos patógenos que pueden estar presentes en los equipos y utensilios después de los procesos de limpieza. Las superficies en contacto con los alimentos deben limpiarse exhaustivamente antes de desinfectarlas. La industria alimentaria y médica deben ser tratadas con los mismos cuidados. Este Food Code es un código modelo que la FDA publica para que los estados lo adopten. ¿Por qué 4 horas y no más tiempo? Bueno, porque a temperatura ambiente una bacteria se divide más o menos cada 20 minutos y ya en 4 horas una población se puede multiplicar a varios miles. Entonces esa regla no busca que la superficie se vea sucia a las 4 horas, sino que busca cortar esa curva de crecimiento antes de que despegue. Entonces por eso es un límite de tiempo y no un criterio visual. Factores que afectan la eficiencia de los procesos de limpieza va a depender del tipo de suciedad a remover, de la calidad del agua disponible, la temperatura del agua, del tipo de detergente que se utiliza, de la velocidad o fuerza en el proceso, del tiempo de contacto con el detergente y de la concentración del detergente. Bueno, todos estos puntos los vamos a ver a continuación. Y en la industria normalmente se usa un círculo que se llama el círculo de Zinner, que aquí agrupa toda la limpieza más bien con 4 variables: acción mecánica, acción química, temperatura y tiempo. Si nosotros bajamos la temperatura, bueno, entonces hay que subir el tiempo o la concentración. Si no se puede fregar, bueno, limpiar con bastante fuerza el equipo, porque es un equipo delicado, bueno, entonces se compensa con más tiempo de contacto con un producto químico más específico. Aspectos claves de la limpieza. Bueno, el número uno es el tipo de suciedad a remover. Para poder determinar qué medios físicos y químicos o sus combinaciones van a ser más efectivos para remover la suciedad de una superficie, es importante que hay que conocer el tipo y las condiciones en las que se encuentra dicha suciedad. No todas las manchas, no todas las suciedades son iguales. Las grasas y las proteínas se van a remover con productos alcalinos porque el alcalino va a soltar la grasa. O sea, se convierte como en jabón y se desnaturaliza. En cambio, los depósitos minerales, como el sarro, ese se quita con ácidos, limpiadores ácidos. Después está la calidad del agua, que el agua que se utiliza para limpieza en un establecimiento donde se expenden alimentos tiene que estar libre de agentes patógenos, metales tóxicos y olores soportables. Bueno, la calidad del agua tiene que ser agua potable para la limpieza que vamos a hacer. Hay que tener cuidado con la calidad del agua porque hay aguas suaves y hay aguas duras y esto es determinado por la cantidad de minerales que contienen. Si tenemos un agua dura, no es recomendable porque ya va a cambiar los parámetros de disolución de los limpiadores. Después viene el tipo de detergente, que esta acción limpiadora del agua puede mejorarse agregando detergentes o jabones. El tipo de detergente que se utilice debe ser compatible con el tipo de suciedad que se desea remover y con la clase de agua que se vaya a utilizar para limpiar. Vamos a tener la temperatura del agua. La temperatura de las aguas de lavado debe ser lo suficientemente caliente para remover la suciedad de manera efectiva, pero no tan caliente como para cocinar la suciedad y que más bien se quede adherida a la superficie. Cuando se aplica agua muy caliente sobre un residuo con proteína, la proteína se desnaturaliza y se coagula sobre la superficie. Entonces eso más bien hace que se quede más pegada.
Normalmente ese es un preenjuague que se hace con agua tibia, tal vez no con agua hirviendo. Después está la velocidad o la fuerza. La velocidad y fuerza con que se aplica el agua de lavado va a favorecer la remoción de la suciedad de la superficie. Después está el tiempo de contacto con el detergente. El tiempo de abrasión necesario para remover la suciedad puede disminuirse si se remoja la superficie en agua de lavado antes de iniciar el proceso de limpieza. Y también es importante la concentración del detergente. Utilizar la cantidad recomendada de detergente va a aumentar el poder limpiador de este. Ojo, la cantidad recomendada. Un exceso de detergente es un gasto innecesario, pues no va a contribuir con una mejor limpieza. Esto no es porque digamos, bueno, qué sucio que está, echémosle el doble de cloro. No, no funciona así. Estamos desperdiciando productos. Lo que hay que utilizar es las indicaciones que trae la etiqueta del producto. Esta debe ser nuestra fuente principal de cómo usarlo. Siempre siga las instrucciones del fabricante. Vemos aquí es hipoclorito de sodio, la descripción del producto, cómo se debe utilizar. Vemos que dice los rangos, desde 100 a 500 partes por millón. Importante, los cuidados, primeros auxilios, información toxicológica, manipulación y almacenamiento. Aquí hay que tener cuidado, ponerle atención a estos rombos eh, que son pictogramas, que nos va a indicar el tipo de peligro y si se obliga o no a utilizar algún equipo de protección en específico. Hay que tener especial cuidado con la concentración del producto. En este caso dice que es un 3%. 3% significa 30 gramos de producto por litro. O sea, 30.000 partes por millón. Si ustedes necesitan, adelante, Sai. Levantaste la mano, Sai. ¿Tenés alguna duda, alguna Profe, pregunta? Sí, eh, dado al dibujito ese que trae el pictograma, si no me equivoco, creo que quiere decir que es corrosivo. correcto, correcto. Vemos que se puede observar aquí, si vemos con cuidado, la mano que le están cayendo las gotas del producto y se ve ahí la mano como que se la está carcomiendo. Bueno, entonces les decía lo importante que es seguir las instrucciones del fabricante siempre y tener productos siempre con etiqueta. Eso es muy importante. No vamos a tener productos de limpieza en envases sin etiqueta y menos en envases de productos alimentarios. Tener un limpiador ahí en una botella de coca. No, jamás. Eso no se puede en una planta. Ni debemos hacerlo en nuestras casas, porque eso da pie a que vayan a pasar accidentes. Han habido casos de chiquitos que ven una botella de coca y piensan que que es una bebida porque están acostumbrados a la botella y consumen los productos que están ahí. Sumamente peligroso. ¿Qué se necesita para la limpieza y la desinfección? Bueno, vamos a necesitar personas, vamos a necesitar agua, implementos, agentes limpiadores y desinfectantes. Las personas, el personal que hace las labores de limpieza y desinfección tiene que estar capacitado y motivado para realizar esta función. Capacitado significa que la persona entienda el por qué hace las cosas, no solamente el cómo. Una persona a la que le enseñaron nada más echar una tapita de cloro por cada balde, va a hacer eso siempre. Pero ¿qué pasa el día que cambien de proveedor de cloro y venga el cloro más diluido? De ahí, si la persona sigue utilizando la misma receta que le dieron, eh,
se va a estar utilizando un producto que ya no va a tener potencia limpiadora, potencia de desinfección. Entonces es importante que se comprenda el por qué se hacen las cosas, no solamente cómo. El agua, el agua que se utilice tiene que ser potable. Es recomendable el uso de mangueras para su aplicación. En caso de utilizar estañones o baldes plásticos, deben estar limpios y mantenerse tapados. Potable va a significar que cumple con el Reglamento Nacional de Calidad del Agua, o sea, incluido hasta el residual libre de cloro. Un estañón que está tapado tal vez en un área de proceso puede estar recibiendo polvo, puede estar recibiendo condensación del techo o hasta otros aerosoles de la propia limpieza. Entonces siempre tienen que estar limpios y bien tapados. Implementos de limpieza. Vamos a tener mangueras, cepillos, escobas, palas. Estos implementos de limpieza pueden ser un vehículo de contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque un cepillo es un objeto húmedo, poroso, que está cargado de materia orgánica y que se guarda tal vez ahí en un rincón. Entonces, si no tenemos un procedimiento para limpiar los implementos de limpieza, lo que se está haciendo es repartir la contaminación por todo lado. Los implementos de limpieza tienen que ser lisos, no absorbentes, tienen que ser resistentes a los químicos con los que se van a utilizar. No es recomendable ningún instrumento, ningún implemento de limpieza que tenga madera o mangos de madera. La madera es absorbente de humedad. Todo lo poroso va a retener humedad y materia orgánica. Vamos a tener las mangueras, que las mangueras tienen que contar con pistola de hule para evitar el desperdicio de agua, enrollarse y guardarse colgadas para que no estén en contacto con el piso. La pistola no solo evita el desperdicio, sino también que permite controlar la presión. Una manguera a alta presión va a generar aerosoles, gotas finas, que pueden quedar suspendidas a varios metros. Si nosotros estamos lavando con un chorro, un desagüe, y el desagüe está contaminado y sucio, ¿y qué estamos haciendo? Estamos levantando esa suciedad. Entonces hay que tener cuidado en esos casos. Normalmente es más recomendado limpiar con baja presión, no con el chorro que pringue. También están los cepillos, las escobas y otros artículos que se utilizan en las labores de limpieza. Tienen que estar suspendidos en el aire o sobre una superficie limpia cuando no estén en uso y tienen que estar limpios en buen estado. Vemos que cada cosa tiene su lugar. Si yo tengo mi punto para colocar esos implementos de limpieza, bueno, es para que estén ahí, no para que estén en el suelo, no para que estén en una esquina, no para que estén en el baño. Tienen que estar en el lugar determinado. Y vemos ahí que están colgando limpios, no se guardan sucios. Si ya nosotros vemos que tenemos un limpiador, uy, un limpiador, un recogedor, un cepillo que ya está en mal estado, bueno, debemos pedir que nos lo cambien. Vamos a tener agentes limpiadores y agentes desinfectantes. Recordemos que los limpiadores van a remover la suciedad y los desinfectantes van a matar los microorganismos. Un limpiador no desinfecta y un desinfectante no limpia. Y sin embargo, en muchos lugares y en plantas se revuelven los dos juntos, una sola pichinga para las dos cosas. Bueno, eso no debe pasar. Suena que es más práctico utilizar un producto de limpieza y desinfectante juntos,
pero no. Lo más recomendable es utilizar productos por aparte. En los agentes limpiadores vamos a tener compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos y limpiadores disolventes. Los alcalinos utilizan hidróxido de sodio o de potasio. ¿Y cómo funcionan? Lo que hacen es saponificar la grasa. O sea, rompen las moléculas de grasa. Y además denaturalizan la proteína. O sea, rompen las moléculas de proteína. Así, estos limpiadores, los alcalinos, funcionan para la mayoría de suciedad orgánica. Los ácidos, que se utiliza el ácido fosfórico, el ácido nítrico, van a atacar lo que el alcalino no puede limpiar bien, que son los depósitos minerales, el sarro, el óxido. Vamos a tener los detergentes sintéticos, que son moléculas que con una parte van a agarrar la grasa y la otra agarra agua. Esos permiten que la grasa se desprenda y se vaya en el enjuague. Después están los solventes que van a disolver los residuos en el agua. Aquí pueden ser como productos como alquitranes o adhesivos. No se puede mezclar un producto alcalino con un ácido, como en el mismo balde. ¿Por qué? Porque ahí los estamos cancelando. Se van a neutralizar. Los dos pierden su efecto. Vamos a tener agentes desinfectantes como el vapor o agua caliente y también como productos químicos. La desinfección con vapor o con agua caliente. Los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con el agua caliente o con vapor. No es un método muy utilizado ya que requiere mucha energía para su aplicación. Si el proceso es manual, se sumergen los utensilios en agua caliente. Una recomendación es que el agua esté por lo menos a 77 grados y que se consuman durante 30 segundos. Con esa temperatura, estando constante, si hay una máquina de limpieza y desinfección y la temperatura que se recomienda para desinfectar, bueno, debe estar entre los 82 y los 90. ¿Por qué el cuidado de una temperatura y a cierto tiempo? ¿Y por qué tenemos que vigilarlo? Porque si tenemos una pila con agua caliente, ya medimos la temperatura del agua, 77 grados. Ahora sí estamos listos para echarle eh, los utensilios que queremos desinfectar. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los utensilios están fríos. Entonces yo los echo en el agua que está a 77 y comienzo a contar ahí los 30 segundos. No, necesito darle un chance, ver a qué temperatura cambia el agua, esperar a que suba y ahora sí que la temperatura está arriba otra vez en 77, bueno, ahí sí, ya contamos los 30 segundos. Pero hay que tener cuidado y tener esta precaución, ¿verdad? De que si se agregan productos que estén a una temperatura diferente, probablemente vaya a haber un cambio en esta temperatura inicial del agua que medimos. Vamos a tener también la desinfección química. Se hace utilizando compuestos químicos. La eficiencia de estos desinfectantes va a depender de muchos factores, tales como el tiempo de exposición, de la temperatura, de la concentración, entre otros. Si el producto necesita un minuto de contacto húmedo para lograr su reducción de bacterias, bueno, entonces secar a los 5 segundos va a equivaler a que no lo aplicamos bien. La superficie tiene que quedar visiblemente mojada durante ese tiempo. Compuestos químicos, vamos a tener compuestos de cloro, compuestos de yodo,
compuestos de amonio cuaternario y otros compuestos. Vamos a verlos con más detalle a continuación. Hay que tener cuidado que el alcohol isopropílico no es igual al alcohol etílico o al alcohol 96, cuya base es etanol, mientras que el de limpieza de uso doméstico, el etílico, desinfecta las heridas poco profundas, es bactericida, antiséptico e intermediario en las reacciones químicas. Este compuesto lo veremos en semanas posteriores. Un alcohol de 96 va a desinfectar peor que uno de 70. ¿Por qué? Suena que es al revés, ¿verdad? Te diría que a mayor concentración va a ser mejor. El alcohol mata desnaturalizando las proteínas de la bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Que si esa reacción necesita agua para ocurrir. Y un alcohol demasiado puro lo que hace es deshidratar la pared celular de las bacterias. Y las deshidrata tan rápido que se hace como una costra. Y esa costra va a proteger el interior y permite que la bacteria sobreviva. Pero en cambio, a una concentración menor del 70%, ya a esa concentración va a permitir una desinfección superior. Ahí sí va a matar las bacterias. Y hay que tener cuidado también con el alcohol muy puro porque se evapora muy rápido. Entonces ya no va a permitir también el tiempo de acción que es necesario. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Excelente, bueno. Tenemos el cloro, que es un componente químico de soluciones de hipoclorito y es comúnmente utilizado en los servicios de alimentación. La eficacia de los desinfectantes a base de cloro se reduce con la presencia de materia orgánica, inclusive si está presente en pequeñas cantidades. Entonces, los equipos y los utensilios deben estar perfectamente limpios y sin residuos de los detergentes antes de aplicar la solución de cloro. El cloro funciona mejor cuando la temperatura del agua está entre los 24 y los 49 grados. El cloro es uno de los desinfectantes más comunes, más utilizados. Este se puede disolver en agua. Forma dos especies en equilibrio, el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. El que realmente mata es el ácido hipocloroso, que ese es mucho más veces efectivo que el ion. Y esto va a depender, cuál de los dos está en mayor cantidad, va a depender del pH. A un pH de 6.5, casi todo es ácido hipocloroso y la solución va a quedar bien potente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se hace en una solución de un pH de 9, ya ahí va a cambiar y todo va a ser la mayoría ion hipoclorito. Entonces ahí esa misma solución con las mismas partes por millón, con la misma concentración, va a ser prácticamente inútil por la diferencia de pH. Entonces hay que tener cuidado que si nosotros hacemos una solución con agua alcalina, o peor, si tal vez quedó un residuo de detergente, utilizamos un detergente alcalino sobre la superficie y aplicamos la concentración de cloro que se requiere. ¿Qué va a pasar? Ahí está la concentración, pero ese medio estaba alcalino y en medio alcalino ese cloro no funciona adecuadamente. Entonces son pequeños cuidados que hay que tener. Están los yodóforos, que son compuestos que contienen yodo y que son especialmente efectivos para eliminar bacterias patógenas presentes en las manos de las personas. Los desinfectantes que contienen yodo y que son utilizados comúnmente en los servicios de alimentación se conocen como yodóforos. Y los yodóforos funcionan mejor en soluciones ácidas y a temperaturas de 24 grados o mayores.
Aquí el yodo necesita un pH bajo de 3 a 5. Y cuando ya se venden, normalmente ya vienen con un ácido incorporado. Lo que hay que tener cuidado con el yodo es a la temperatura. Si decimos, vamos a aplicarlo a una temperatura caliente, ¿qué es lo que pasa? Que el yodo se sublima, o sea, se evapora. Ya a 49 grados desaparece. Entonces, si lo vamos a utilizar con agua caliente, creyendo que eso va a funcionar para que desinfecte mejor, lo que vamos a lograr es que el yodo se evapore. Vamos a tener también los compuestos de amonio cuaternario. Estos son sumamente comunes en la industria. Y ya vamos a ver por qué son tan comunes en la industria. Estas son sales de amonio utilizadas como desinfectantes en los servicios de alimentación. Los compuestos de amonio cuaternario son desinfectantes efectivos, pero no destruyen la diversidad de microorganismos patógenos que sí destruyen el cloro y los iodoforos. Los quats son agentes sanitizantes para uso en restaurantes, plantas procesadoras de alimentos, veterinarias, entre otros. Este producto está diseñado para controlar el crecimiento de bacterias, hongos, algas y moho. No requiere enjuague. Son estables a altas temperaturas, no son corrosivos, no dejan residuos de sabor u olor cuando se utilizan en las concentraciones apropiadas. Por estas razones, el amonio cuaternario es tan usado en la industria, porque son estables, no son corrosivos, no tienen sabor, no tienen olor residual y más bien dejan una película, una capita delgada con actividad residual que va a seguir protegiendo la superficie por buen rato después. Pero, ¿cuáles son las debilidades del amonio cuaternario? Lo que veíamos aquí, ¿verdad? Que no es tan efectivo contra todas las bacterias como lo es el cloro. Para ciertos virus y para ciertas bacterias gram negativas, el amonio cuaternario no es tan efectivo. El amonio cuaternario también se inactiva si se utiliza con agua dura. ¿Por qué? Porque el calcio y el magnesio que hay en esa agua dura los van a neutralizar. Entonces no va a ser funcional. Y la otra es que el jabón común va a inactivar el amonio cuaternario. Entonces, si yo estoy haciendo una desinfección con amonio cuaternario, pero yo no realicé bien el enjuague después de la limpieza y ahí quedaron residuos de jabón, ¿qué van a hacer esos residuos de jabón? Van a interferir con la desinfección. Por eso siempre el enjuague es tan importante. Vamos a tener tiras para verificar la potencia de la solución desinfectante. Estas deben estar a la mano para que el empleado pueda verificar constantemente la potencia de la solución desinfectante. La solución desinfectante debe reemplazarse si estas se contaminan o si su concentración disminuye a valores por debajo del mínimo recomendado por el proveedor del desinfectante. La concentración del desinfectante, la potencia de un desinfectante químico va a disminuir conforme se van destruyendo las bacterias y otros organismos. La potencia del desinfectante va a ir en disminución conforme se dé la muerte de los gérmenes. Los desinfectantes también pueden diluirse con el agua de lavado y enjuague utilizada en la limpieza. Partes por millón. Las partes por millón es una unidad de medida que expresa la concentración de una sustancia en una mezcla, indicando cuántas partes de esa sustancia hay por cada millón de partes de la mezcla total. Una parte por millón va a equivaler a 1 miligramo
por litro, para que se hagan una idea. O a 1 miligramo por kilogramo. Entonces, ustedes le dicen que hay una concentración que está a 10 partes por millón. ¿Cómo se puede traducir eso? Que hay 10 miligramos por cada litro de producto o por cada kilo de producto. Si normalmente hacemos disoluciones en agua, entonces yo tengo un balde con 10 litros de agua que está a una concentración de 100 partes por millón. ¿Cuánto hay ahí? Serían 100 mililitros por cada uno de los litros totales, que serían 10. Concentración de los desinfectantes. Por ejemplo, el cloro se utiliza en una concentración de 50 a 100 partes por millón. Los amonios cuaternarios en concentraciones de 200 partes por millón. El yodo a una concentración de 12.5 partes por millón. Vemos que son magnitudes diferentes. El yodo con una concentración muy pequeña desinfecta y un amonio cuaternario va a requerir una concentración mayor. Eso va a significar entonces que el yodo es más potente desinfectando que, que el amonio y que el cloro que vemos ahí. No, no exactamente, sino que cada uno de estos productos va a tener moléculas que trabajan de forma distinta. Y se encontró que la eficacia se tiene a partir de estas concentraciones. La concentración de los desinfectantes, el cloro. El Food Code de la FDA establece que la concentración de cloro en un ámbito de 25 a 100 partes por millón. La mayoría de establecimientos que utilizan cloro van a emplear una concentración de 50 partes por millón cuando aplican una inmersión y de 100 partes por millón cuando se utiliza por aspersión. Los yodóforos se recomienda una concentración de 12.5 cuando se aplica una inmersión y de 25 partes por millón cuando se utiliza por aspersión. Después vamos a tener el amonio cuaternario, que a una concentración que no esté por encima de los 200 partes por millón. Los compuestos de amonio cuaternario dejan residuos en las superficies que son tóxicos para el hombre, cuando son en cantidades superiores a las 200 partes por millón. Entonces, ahí los amonios cuaternarios no deben utilizarse a mayores concentraciones que esa. Y vemos que la concentración va a depender del método de aplicación. Cuando se hace por inmersión, o sea que se consume completamente el producto y queda ahí sumergido, el contacto va a estar completamente garantizado por todo lado. Cambio, si yo hago por aspersión, lo que va a quedar es una concentración menor sobre la parte externa de los productos. Recomendaciones sobre los agentes desinfectantes. Deben usarse de manera que no contaminen, deben estar aprobados por el Ministerio de Salud, deben almacenarse en un lugar específico fuera del área de proceso, tienen que estar rotulados, deben estar en recipientes específicos para este tipo de productos y deben utilizarse dependiendo de su función. Que estén aprobados por el Ministerio de Salud es que cuenten con un registro sanitario. Todo producto que nosotros vayamos a utilizar tiene que contar con un registro sanitario. No podemos utilizar el limpiador que nos viene a vender el polaco. No, tiene que ser para industria alimentaria y tiene que tener un registro sanitario.
Precauciones con los agentes. Bueno, algunos agentes de limpieza y desinfección pueden causar irritación de la piel, de los ojos y hasta problemas respiratorios. Al manipularlos debe utilizarse el equipo de protección adecuado. Hay que tener cuidado y hay que leer la ficha técnica del producto, la etiqueta. Si no viene en la etiqueta, porque a veces la etiqueta puede ser pequeña, pero vienen con un papel que es la ficha técnica. Ahí nos va a decir el equipo de protección requerido, qué hay que hacer en caso de contacto, qué hay que hacer en caso de ingestión. Y esta ficha técnica debe estar accesible en el sitio donde se utiliza el producto. Hay que tener mucho cuidado de no revolver agentes limpiadores a lo loco. Por ejemplo, bajo ninguna circunstancia mezclen cloro con un limpiador ácido. ¿Por qué? Porque pasa una reacción química que el cloro que está ahí diluido en agua pasa a ser cloro gaseoso, cloro en gas, que a bajas concentraciones, si nosotros lo respiramos, nos puede causar daños a los pulmones. Y eso es sumamente grave. Ninguno de los dos productos por aparte nos iba a causar un daño, pero si los revolvemos, bueno, una bomba mortal. Recuerden, no mezclar cloro con ningún producto ácido. ¿Qué vamos a limpiar y desinfectar? Bueno, las superficies en contacto con las manos, los utensilios, las herramientas, los recipientes, las mesas, la superficie que esté en contacto con los productos, ya sea producto final durante el transporte, durante el acondicionamiento o durante la distribución. Cajas plásticas, baldes, pilas, mesas, camiones, carretas, todo eso se limpia y se desinfecta. ¿Qué vamos a limpiar y desinfectar? Las instalaciones de la planta, las paredes, las ventanas, los pisos, los desagües, los servicios sanitarios, los alrededores. Todas las instalaciones son parte del programa de limpieza. Vamos a ver 5 pasos para la limpieza y la desinfección. Limpieza en seco, preenjuague, aplicación de detergente, enjuague, desinfección. Y vamos a ver cada uno de estos pasos en detalle. Paso número 1, limpieza en seco. Se va a recoger y botar los restos de producto, polvo o cualquier otra suciedad que esté presente en la superficie o el lugar donde se vaya a limpiar. Esta limpieza en seco va a significar recoger con una pala, una escoba, un paño, todos los residuos gruesos antes de que llegue el agua. ¿Por qué antes? Bueno, porque el agua sobre un residuo seco lo va a dispersar y lo va a diluir. Entonces puede ser que lo pegue más bien en lugar de removerlo. Además, cada kilo, cada producto que nosotros recojamos de la suciedad va a ser menos cantidad de detergentes y desinfectantes que nosotros vayamos a requerir. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, toda esta materia orgánica que hay ahí va a reducir el poder de los detergentes y los desinfectantes. Entonces, si ya nosotros hacemos una remoción en seco previa, le vamos a facilitar el trabajo al jabón y después al desinfectante.
Se hace un preenjuague, que es mojar la superficie con agua potable en el lugar que se va a limpiar. Esto es un preenjuague. Lo que se hace es humedecer. Una superficie seca puede hacer que el detergente se vaya a absorber de forma dispareja y se seque antes de tiempo. En cambio, si ya está húmeda, se va a diluir y va a llegar a todas las partes de una pared, por ejemplo, de una forma más rápida. Pues vamos a tener la aplicación del detergente, que va a ser enjabonar las superficies a limpiar, aplicando la disolución de detergente con una esponja abrasiva o un cepillo. Entonces aquí ya venimos a hacer la limpieza, la parte mecánica. Ya que se aplicó jabón y se removió con un cepillo o algún otro instrumento de limpieza, vamos al enjuague, que consiste en enjuagar con agua potable, asegurándose de que todo el detergente se elimine. Ya les mencioné la importancia de un buen enjuague, que no queden residuos de detergente porque esto puede afectar después al agente desinfectante que vayamos a utilizar, que es el siguiente paso, la desinfección. Aplicar el agente desinfectante puede requerir enjuague posterior dependiendo del tipo de agente o de la concentración utilizada. Si utilizamos amonio cuaternario a 200 partes por millón o menos, no va a requerir ningún enjuague. ¿Por qué? Porque el producto es... Adelante, Esteban. Adelante, Esteban. No te escucho. Ahora sí. Ok, ahora escuchas. Sí, te escucho. Tengo una consulta. Digamos, en el dado caso de que a mí en el trabajo me toca a veces lavar los vines con ácido paracético. Obviamente se echa jabón, se restriega, se enjuaga y después se le echa el ácido paracético. ¿El ácido paracético hay que enjuagarlo o se queda en el vino? Vamos a ver qué dice el... Bueno, va a depender de la concentración en la que se utilice. Pero dice que el ácido paracético no deja residuos nocivos, que normalmente cumple su función y después nada más se transforma en agua y oxígeno. Entonces no, a una concentración adecuada no debería ser peligroso. Pero esto va a depender de la concentración en la que se esté utilizando el producto y la ficha técnica que traiga. Porque hasta se puede usar también desinfección con ácido acético. Ácido acético es vinagre. Un vinagre sencillo también puede servir como un agente desinfectante. Ok, profe, gracias. Pura vida. Después vamos a tener la desinfección. La concentración de los agentes desinfectantes va a variar según el lugar donde se vaya a aplicar. Ya sea para servicios sanitarios, se utiliza concentraciones mayores, para pisos y desagüe, para techos y paredes y para equipos. Vemos ahí las concentraciones, ¿verdad? Los equipos deben desarmarse y limpiarse muy bien cada pieza siempre que sea posible. Recomendaciones importantes. Nunca lavar el equipo, sus piezas, utensilios, otros objetos sobre el piso, ya que estaría contaminado. Si vamos a limpiar productos, que sea sobre una mesa o en una pila. Los recipientes donde se prepara el detergente o desinfectante deben estar limpios. Ya les mencioné por qué, ¿verdad?
porque si hay residuos de materia orgánica, van a disminuir su efectividad. Los detergentes y desinfectantes deben aplicarse primero en las concentraciones adecuadas, ya que de otra forma se bota dinero. Las superficies limpias no deben tocarse con las manos porque se contaminan nuevamente. Después de realizar cualquier labor de limpieza o desinfección, se debe hacer una revisión detallada para verificar que todo esté limpio. De ser posible, efectuar alguna verificación con algún equipo específico para este fin. Eh, Dependiendo en la planta que ustedes vayan a trabajar, se puede hacer validación con con distintos equipos. Uno de los más comunes son luminómetros de ATP. Se le hace un ATP que en 15 segundos va a medir los residuos sobre una superficie y podemos utilizar eso como indicador de limpieza. ¿Por qué? Porque es rápido y nos sirve para tomar una decisión en el momento. ¿Qué es lo que hace? El ATP va a medir la materia orgánica que hay ahí. No mide cuántas bacterias hay, cuántos virus hay. No, lo que mide es la materia orgánica, nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hicimos una limpieza y aún queda materia orgánica, probablemente vayan a quedar ahí bacterias, ¿verdad? La limpieza y la desinfección son actividades de mucha importancia y una inversión para asegurar la calidad de los productos elaborados. Fundamental. Es fundamental una buena limpieza y desinfección en nuestras plantas de procesos. Las intoxicaciones causadas por productos químicos de limpieza y desinfección son más comunes de lo que pensábamos, como también lo es el hecho de tener que tirar mezclas de detergentes o desinfectantes que han caducado y que no se han aprovechado debido a una mala organización de estos productos en el espacio de almacenamiento. Les decía, ¿verdad? Que nunca mezclen cloro con algún detergente ácido o con un ácido. ¿Cuáles son ejemplos de productos ácidos? Por ejemplo, limpiadores de sarro. Podemos ver aquí que han existido distintos accidentes por mal manejo de desinfectantes. Entonces es de mucho cuidado. Sobre el almacenamiento, aproximadamente un 20% del total de los accidentes laborales están relacionados con almacenamiento de materiales. Esta cifra atribuye una gran importancia al trabajo de almacenar y manipular los materiales, haciendo notar la necesidad de conocer la forma correcta de almacenar o apilarlos. Aquí 3 reglas sencillas para almacenar químicos. La primera es separar los productos ácidos de los alcalinos y de los clorados. Ojalá con una distancia o una barrera que si por A o por B un envase se rompe, no vaya a alcanzar al que está a la par. Y además en los estantes hay que poner siempre lo más pesado abajo y lo más liviano arriba. Y que cuando almacenamos productos químicos, productos de limpieza, no deben estar almacenados en un mismo lugar que se almacena ningún producto alimenticio. Eso es de cuidado. Estudiantes, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Perfecto, si no tienen ninguna duda ni ninguna consulta, hasta aquí llegaríamos con la clase de la noche de hoy.
y nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches entonces, profe. Pura vida. Buenas noches. Buenas noches.